que yo quiero que esta mañana tú pongas mucha atención a lo que vamos a hablar, porque la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es eficaz, dice, y es más cortante que toda espada de dos filos. Así es de que yo quiero que hoy, esta mañana, tú puedas decir: yo quiero escuchar la palabra de Dios porque yo quiero perfeccionar mi carácter. Di conmigo: perfeccionar mi carácter, perfeccionando nuestro carácter. Y vamos a hablar porque hay algo que a mí me gusta decir mucho y siempre digo que hay siempre espacio para mejorar. En inglés suena un poquito mejor, ¿verdad? Dice: there is always room for improvement. There's always room for improvement. Siempre hay espacio para mejorar. Yo no creo que haya personas aquí que digan: yo ya alcancé todo, yo ya estoy en el nivel más alto, yo ya puedo hacer esto, ya puedo hacer aquello y no necesito que nadie me ayude, no necesito que nadie haga nada por mí porque yo ya sé todo. Todos necesitamos y tenemos espacio. ¿Para qué? Para mejorar. Como que les da miedo decir: todos tenemos espacio. ¿Para qué? Para mejorar. Todos tenemos espacio en tu nivel profesional, en tu nivel académico, en tu nivel profesional, en tu nivel ministerial, en muchas áreas de nuestra vida. Siempre hay espacio para mejorar. Y yo creo que el deseo de todos y cada uno de nosotros es eso: crecer, ser maduros, alcanzar metas y otros niveles constantemente, ir caminando en cualquier escalera que tú estés. Si es en la escuela, si es académicamente, tú quieres terminar tus estudios. Si es en tu trabajo, tú quieres crecer en tu nivel profesional e ir a otro nivel. No quieres estar siempre en la misma posición, tienes que buscar ir y crecer. En cuanto a físico, salud, también nos estamos preocupando por hacer algo para poder mejorar nuestra salud, para poder estar físicamente bien y cuidar el templo que es del Espíritu Santo, que es el hogar del Espíritu Santo, y es lo que Dios va a usar para llevarte a otros lugares a compartir también su palabra. Entonces hay muchas áreas donde nosotros tenemos que mejorar. Ahora, en muchas ocasiones algo que sucede es que nos da este temorcito de decir: perfectos, yo no soy perfecto, yo no soy perfecto. Y no estamos hablando de perfección en cuanto a algo que ya alcanzaste, sino como un proceso. ¿Como un qué? Esto es algo que va cambiando y se va logrando día a día. No es que ya lo haya alcanzado. El mismo apóstol Pablo lo dijo. Dice: sino que prosigo, sino que lucho, sino que trabajo diariamente para poder llegar a la altura que Dios quiere que nosotros tengamos. Y hoy yo quiero hablarte porque Santiago, en el libro de Santiago, nosotros podemos ver cómo la fe genuina que nosotros tenemos nos ayuda a perfeccionarnos. ¿En quién? A perfeccionar nuestro carácter en Cristo Jesús. Amén. Así que si estás listo, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea Él el que hable a nuestras vidas. Y ahí, como estás sentado, inclina tu rostro y oremos. Padre, en este momento estamos delante de ti. Ha llegado el tiempo, Señor, en el cual tú vas a hablar a nuestras vidas a través de tu palabra. Dios, úsame a mí como un instrumento. Eres tú, Señor, hablando a través de mi vida, y quita toda palabra necia, toda palabra que no sea de edificación. Y, Señor, que solamente lo que tú, Señor, tienes y quieres hablar a tu iglesia, pueda yo compartirlo y hablarlo con ellos. En este momento, Señor, quitamos todo espíritu de confusión, todo espíritu de cansancio, todo espíritu de enfermedad es sacado de nuestras vidas y nos disponemos, Señor, para escuchar tu palabra. Espíritu Santo, abre nuestros oídos espirituales, que seamos sensibles, Dios, y que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros. En este momento le prohibimos a Satanás tomar ventaja de cualquier palabra o de cualquier cosa y usarlo en contra de nuestras vidas. Y hoy, Señor, declaramos que tu palabra es viva, es eficaz y es buena, Señor, para nosotros. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Y mira, yo quiero hablarte acerca de esto porque leyendo la palabra del Señor, el libro de Santiago nos habla acerca de la fe. Acerca de la fe, cómo la fe nos ayuda para hacer muchas cosas. Pero en este caso yo escogí este versículo en Santiago 3 del 1 al 12, que es donde vamos a estar basándonos para poderlo ver. Y yo quiero que lo podamos leer, y lo voy a leer. Yo sé que es algo extenso, pero lo voy a leer para que podamos basar todo en lo que estamos viendo aquí. Y dice: hermanos míos, no os hagáis maestros. Si quieres, ponme en la pantalla porque no miro con
Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar ¿qué? Todo el cuerpo. Entonces vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor nos dice, porque ahí dice en el versículo 3, si lo tienes ahí, dice: he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Al mismo tiempo dice: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua, di conmigo, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma, y así ya ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga? Y el verso 12: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce al mismo tiempo. Hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos perfeccionar nuestro carácter en Cristo Jesús, y cómo a través de la fe nosotros también podemos llevar a cabo esta perfección, este perfeccionamiento, para que podamos crecer y llegar a la estatura que nuestro Dios ha hablado para nosotros. Y mira, Santiago aquí en el capítulo 3 nos da o nos habla de tres cosas que podemos aprender. Lo primero que nos dice es de que la enseñanza personal, esto es refrenarse, esto es tener dominio propio. Eso es lo primero con lo que vamos a comenzar hablando, y ahorita vamos a hablar cada uno de ellos. Te voy a decir los tres que vamos a tener para que los puedas tener en mente. También nos habla acerca del poder de nuestras palabras. ¿De nuestras qué? Esto es cuando nosotros nos dirigimos a otras personas, ya sea para responder, enseñar o relacionarnos. Entonces vamos a entender y hablar acerca de la enseñanza personal, del poder que tienen nuestras palabras, y por último de la verdadera adoración a Dios. ¿De la verdadera qué? Adoración a Dios, porque es importante que nosotros lo podamos entender. De esa es la única manera que tú vas a alcanzar a llegar al estado en el que Dios quiere que nosotros crezcamos. Como padres, sí o no, estamos preocupados constantemente por el crecimiento de nuestros hijos. Seguramente Jaime y Nadia, ahora que tienen a su nueva bebé, ya están pensando cómo la tienen que cuidar, de qué la tienen que proteger, qué es lo que van a hacer. Tienen que estar al corriente con todas sus vacunas, todo lo que tienen. Sí me explico qué es lo que, como padres, ellos están constantemente al cuidado de esta criatura que les ha sido prestada para que ellos la puedan guiar. Y nosotros también, como padres que tenemos ya hijos y que ya están a lo mejor un poquito más grandes, seguimos aún preocupados por su crecimiento físico, su crecimiento académico, y no solamente eso, su crecimiento espiritual. Y nosotros también, como pastores en la iglesia, como líderes en la iglesia, entendemos de que hay una necesidad de que nosotros no nos quedemos en un estatus donde podamos estar estancados, sino que podamos crecer y madurar para poder alcanzar a hacer el propósito y el llamado que Dios ha tenido para nuestras vidas. Yo quiero una vez más enfocarme y recordarte de que tú tienes un llamado y un propósito en Dios para tu vida.
Así como ahorita el pastor estaba orando, hablando una palabra de bendición, una palabra profética para Camila, así Dios también ha hablado una palabra para tu vida. Dios te ha llamado para que tú hagas algo para su reino, pero no lo vas a alcanzar a hacer hasta que no hayas madurado, crecido y en realidad empapado y llenado y desarrollado el carácter de Cristo en tu vida. Pastor, ¿por qué está diciendo eso? Porque si no hacemos esto, si no maduramos, si no alcanzamos y desarrollamos el carácter de Cristo en nuestras vidas, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer las cosas de acuerdo a nuestros deseos carnales. Vamos a hacer las cosas de acuerdo a como nosotros queremos y pensamos que nosotros podemos hacer las cosas. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere enseñarnos a que podamos crecer para poder alcanzar ese lugar que Dios quiere para nosotros. Hay un texto que me encanta y constantemente lo recito. Dice que nosotros somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es que perfecto. Nosotros vamos caminando poco a poquito. No es de un salto y de un jalón que ya alcanzaste todo. No, es un proceso en nuestra vida. Di conmigo, un proceso. Un proceso. Y creo que eso es mejor porque muchas veces viene la frustración cuando tú miras a otra persona que alcanzó algo y te empiezas a comparar y decir, pero ¿por qué esa persona así? Porque todos tenemos un proceso y muchas veces el proceso es diferente en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, eso no significa ni es una excusa para que tú digas, bueno, pues entonces yo aquí me quedo sentado bien tranquilo, acabo ahí el Señor cuando sea. No, el proceso debe de que nosotros busquemos a Dios, que lo anhelemos su presencia, que tengamos una relación íntima con Él, y entonces tú vas a poder crecer y alcanzar lo que Dios tiene. Pero vamos a ver qué es lo que Santiago nos dice, y qué es la primer punto que yo quiero tratar contigo es la enseñanza personal. Y mira, Santiago comienza diciendo en el primer versículo, dice, no os hagáis ¿qué? Maestros. No os hagáis ¿qué? No os hagáis maestros, porque él sabe y estaba viendo qué era lo que estaba pasando en ese momento. Y ahora, hay dos tipos de enseñanza, ¿sí o no? Tenemos el tipo de enseñanza didáctica y tenemos el tipo de enseñanza vivencial o de experiencia. Ahora, ¿cuál es la enseñanza didáctica? La enseñanza didáctica es la que nos sentamos en una clase y alguien viene y nos explica, como cuando vamos a la escuela y nos enseñan a trabajar con las tablas, con no sé, raíz cuadrada, nos enseñan todas las cosas de cómo nosotros hablar gramáticamente de la manera correcta, nos enseñan el verbo, el sustantivo, los enunciados, todas las exclamaciones. Todo esto es una enseñanza didáctica que todos hemos pasado por la escuela y lo hemos aprendido para poder escribir, para podernos expresar, para poder saber cómo hacer nuestras cuentas. Todo eso lo aprendemos en una clase, sí, ¿verdad? ¿Sí me explico? Pero también hay una clase de enseñanza que es la vivencial, que es la que se enseña con el ejemplo. Es la que se enseña ¿con qué? A mí me encanta decir esto porque muchos de nuestros hijos hablan y se comportan como nosotros. ¿Por qué? Porque te sientas tú en la mañana y le sientas antes de ir a la escuela. Mira, tienes que hablar así, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. No, simple y sencillamente porque ellos nos ven y empiezan a hacer y actuar como nosotros estamos actuando. Por eso es tan importante que nosotros tengamos mucho cuidado de cuál es el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos, porque esas son conductas aprendidas para que ellos puedan llevar a cabo su vida. Muchas veces hay personas que todo el tiempo se la pasan quejándose, todo les molesta, son impacientes. ¿Y los hijos cómo son? Iguales. Se quejan, son impacientes, son esto, y todo lo ven como lo mira el papá y no, o la mamá, pero no es porque él exactamente le está diciendo y le está enseñando a que lo haga, pero porque son conductas aprendidas que nosotros estamos enseñándole con el ejemplo. Es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos y nosotros comportarnos como hijos de Dios para poderles dar a ellos el ejemplo, que ellos aprendan a confiar en Dios, que aprendan a vivir una vida de oración, que aprendan a vivir una vida en la que ellos dicen, ¿sabes qué? Primeramente pongo a Dios antes que todas las cosas. Muchas veces nos enojamos y decimos, es que mi hijo no quiere venir a la iglesia, es que a mi hijo no le gusta orar, es que a mi esposo no le gusta esto, y es que a mi esposa no le gusta aquello. ¿Y tú lo estás haciendo? ¿Le estás dando un buen ejemplo?
¿Le estás enseñando con tu vida lo que es o lo estás acosando y diciéndole, tienes que orar, tienes que orar? Y entre más le dices que tiene que orar, no ora, pero tú no oras tampoco. ¿Me explico? Nosotros tenemos que aprender a enseñar a nuestros hijos de la manera correcta. ¿Con qué? Con nuestros ejemplos. Por eso es importante de que nosotros lo hagamos. Ahora, yo no estoy diciendo que la enseñanza didáctica no es buena. De hecho, nosotros aquí en nuestra iglesia por muchos años hemos tenido un curso de discipulado en el que todos quizás hemos pasado. Muchos de ustedes están ahora mismo llevándolo a cabo como capacitación destino, y es una clase donde usted viene y le empezamos a enseñar desde Jehová es mi pastor, nada me faltará, y a que usted pueda confiar en Dios. Le enseñamos acerca del sacrificio de Jesús, todo lo que nosotros hemos estado enseñando, y eso es bueno porque tú lo estás aprendiendo y estás conociendo de Dios. Pero nosotros tenemos que aprender también a dar testimonio y dar convivencia de nosotros, de cómo nosotros lo hacemos y lo aplicamos a nuestra vida para poder poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Amén. Entonces es importante de que nosotros lo hagamos. Ahora, cuando Santiago está diciendo aquí, no os hagáis maestros, el problema que estaba pasando acá, ¿sabes qué era lo que estaba pasando? Que la gente estaba yéndose a un extremo completamente diferente. Un extremo en el que estaban diciendo como, no, mira, querían enseñar la palabra literal así como está, y se iban a un extremo en el que no daban un buen ejemplo de lo que estaban haciendo. Nosotros tenemos que aprender a ser congruentes con lo que predicamos. Yo no puedo predicar algo que yo no vivo, ¿sí o no? Yo no puedo decir sean generosos si yo no soy generoso. Yo no puedo decir sean santos si yo no busco la santidad. Yo no puedo decir muchas cosas que no estoy haciendo porque ustedes van a decir no hay congruencia con lo que el pastor está diciendo. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser congruentes con lo que estamos predicando. Pero en este caso, ¿sabes qué es lo que esta gente estaba haciendo? Estaban yéndose mucho a la enseñanza didáctica y diciendo, ¿sabes qué? Así es como tiene que ser. Y la enseñanza didáctica muchas veces lo que pasa es de que pone a Dios por un lado y creemos que nosotros somos los que sabemos todo y lo queremos aplicar a nuestro propio conocimiento y como a nosotros nos conviene. Nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo que sea Él el que nos enseñe, que nos hable, que nos muestre qué es lo que tenemos que hacer. Y creo que estas últimas 3 semanas hemos escuchado de todo lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, cómo nos enseña, nos muestra, es nuestro amigo, todo esto. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que Él nos ayude para poderlo hacer. Entonces esta gente, como estaban yéndose a ese extremo, dice que ahora lo que estaban haciendo, estaban juzgando a otras personas y condenándolos por lo que estaban diciendo o por lo que estaban haciendo. Eso es no mostrar madurez espiritual. Muchas veces nosotros nos convertimos en jueces y empezamos a juzgar a las personas y condenarlas en vez de ayudarlas a salir de su pecado. Eso es lo que Santiago estaba diciendo. Tú quieres perfeccionar tu carácter, no estés juzgando, no estés criticando. Lo que tienes que hacer es que tienes que ayudar a esas personas a que puedan salir de ese problema, de esa situación, y con tu ejemplo de tu vida tú le vas a poder dar y demostrar que Cristo está en ti y van a poder ser cambiados y transformados. Nosotros tenemos que entender de que eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tenemos que ser comprensivos con las personas, tenemos que amarlos. Ahora, quiero cerrar una puerta porque no estoy diciendo que vamos a tolerar el pecado. Pastor, el pastor dijo que puedo hacer lo que quiera y nadie me va a juzgar, nadie me va a criticar. No, lo vamos a confrontar y le vamos a enseñar: esto que tú estás haciendo no está correcto, tiene que ser corregido para que tú puedas vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Sabes de que la palabra de Dios nos dice que Él nos va a bendecir, Él nos va a prosperar, Él nos va a dar todas las promesas que hay en la Biblia. Todas las promesas, antes de cada promesa hay una premisa. Hay algo que tú tienes que hacer. Dice: si tú guardas los mandamientos de Dios, si tú sigues el camino de Dios, si tú meditas en la palabra de Dios, si tú vives de acuerdo a lo que Dios dice, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios te va a hacer esto. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir de acuerdo a lo que su palabra nos enseña y nos dice constantemente. Entonces dice: no os hagáis maestros. ¿Por qué? Porque dice que la segunda parte de este versículo dice: dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibimos un juicio más severo. Eso sí significa sabiendo que recibiremos una mayor condenación. Ahora,
aquí Santiago no está hablando de condenación del infierno. Lo que está hablando es de la responsabilidad que nosotros tenemos al ser maestros. Al ser maestros nosotros tenemos una responsabilidad mayor porque la gente va a esperar que tú te comportes de la manera como tú lo estás enseñando. Entonces, por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para perfeccionar nuestro carácter y tomar la responsabilidad correcta de tal manera que nuestros hermanos puedan ver con nuestro ejemplo lo que Dios está haciendo y cómo Dios te puede ayudar para poder cambiar. Entonces, la enseñanza personal nos dice que nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Eso significa que nosotros somos responsables de lo que estamos enseñando, de lo que estamos diciendo. La palabra de Dios también nos dice teniendo en derredor nuestro una nube de testigos, una gran nube de testigos. Eso significa que hay gente que nos está viendo y nos está observando en todo momento. Déjame te comparto algo. En tu trabajo, la gente sabe que tú eres cristiano. Y la gente mira cómo te comportas. Y la gente sabe que si tú eres cristiano, tú tienes una responsabilidad de comportarte de la manera correcta. De no estar hablando, de no estar juzgando, de no estar hablando de los jefes, de la compañía. No, yo no estoy diciendo, yo no sé si alguien lo hace, pero te estoy diciendo de que esa es como nosotros tenemos que hacerlo, porque hay una responsabilidad en nosotros. Nosotros, al contrario, la palabra de Dios nos dice que oremos por nuestros amos, que oremos por nuestros jefes, que oremos por nuestros líderes, que oremos por nuestro gobierno. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros, cuando no somos maduros espiritualmente, cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón y el carácter desarrollado, criticamos todo. Criticamos a los jefes, criticamos al pastor, criticamos a mi líder de célula, al pobre presidente Trump, lo traemos, ¿verdad?, para aquí, para arriba y para abajo, y todo el tiempo criticando, cuando la palabra nos dice que tenemos que más bien que orar por ellos, orar por ellos. Entonces es por eso que tenemos una responsabilidad más grande, y nosotros tenemos esa responsabilidad para poder vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Mira, acusar y ofender a otros no es la manera correcta de enseñar. Solo va a traer repercusiones a nosotros mismos. Romanos 2, capítulo 1 dice: y tú, ¿quién eres tú o qué juzgas a otros que haces lo mismo que ellos? Mira, ahí si nos lo pone Junior en la pantalla, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Te fijas la responsabilidad que tenemos nosotros? Por eso hay que pedirle al Señor: Señor, ayúdame a no creerme superior a las demás personas y a estarlos juzgando. Más bien, Dios, dame ese corazón compasivo, y que yo pueda crecer así como tú fuiste compasivo con las personas y los ayudaste para poder seguir adelante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener un corazón compasivo para con Dios. Ahora, hay algo muy importante que Santiago nos dice en el versículo 2 de Santiago 3. Dice: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. ¿Este es varón qué? Perfecto. Nosotros tenemos que entender, y cuando yo estaba leyendo esto dije: wow, por la manera de nosotros hablar nos damos cuenta si en realidad tenemos el carácter de Cristo o si andamos completamente perdidos y errados. ¿Te has escuchado cómo hablas? ¿Te has escuchado? Y ahorita vamos a hablar acerca del poder de las palabras, que creo que es un tema que muchas veces hemos escuchado, que el apóstol nos ha enseñado de cómo nosotros tenemos que comportar y la repercusión que tienen nuestras palabras. Pero muchas veces nosotros, al hablar, no confesamos ni declaramos lo que Dios puede hacer. Por el contrario, estamos dudando, estamos creando incertidumbre en las personas que están a nuestro alrededor. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos la necesidad de hablar de la manera correcta. Ahora, ¿qué dice la palabra? Dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está lleno de inmundicia, si tu corazón está lleno de incertidumbre, de no creer, de duda, eso es lo que tú vas a hablar. Pero si tu corazón está lleno de Dios, de su confianza, de lo que Él ha puesto en nosotros, de su palabra, tú es lo que tú vas a declarar. Por eso nosotros tenemos que aprender a tener mucho cuidado de cómo nosotros hablamos. Porque aquí dice: porque todos ofendemos muchas veces. Yo creo que todos en algún momento hemos ofendido a alguien, ¿sí o no? O hay alguien que dice: no, pastor, yo soy perfecto, yo jamás he ofendido, yo soy.
un alma de Dios. No, todos en algún momento hemos ofendido a alguna persona, pero por eso tenemos que pedirle a Dios que Él nos ayude para poder hablar palabras que van a ser de bendición para otras personas, palabras que los van a animar para salir de su pecado y poder ponerse en el camino correcto. La palabra de Dios dice en primera de Pedro 3, 9 al 11, dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis la bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, fíjate lo que dice Pedro: refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Busque la paz y sígala. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos hablando constantemente, porque esta lengua que tenemos puede ser usada para destruir y para poder causar tremendos problemas. Pero si nosotros entregamos nuestra vida al Señor y le decimos: Señor, úsame, que seas tu palabra la que yo pueda hablar, tú vas a ver cómo tu vida va a empezar a cambiar y vas a poder hablar de una manera diferente, que la gente va a querer estar a tu lado. La gente va a querer escuchar lo que tú tienes para decirle, porque no es tuyo, es lo que Dios está poniendo en tu corazón para poderle compartir con otras personas. Pero si tú eres una persona que todo el tiempo está hablando negativo, una persona que todo el tiempo se está quejando, una persona que todo el tiempo está creando incertidumbre o sosiego en las personas, ¿qué es lo que va a pasar? La gente no va a querer estar a un lado de ti. La gente no va a querer venir y escucharte. ¿Por qué? Porque siempre tienes palabras que no los van a bendecir. Nosotros tenemos que aprender a edificar la vida de otras personas con lo que Dios nos ha dado. Entonces es muy importante que nosotros, tanto en cualquier enseñanza que hagamos con nuestros hijos, con nuestros compañeros, con nuestra familia, con nuestro cónyuge, que nosotros podamos hablar lo que la palabra de Dios nos dice, lo que nos enseña, que refrenemos nuestra lengua de hablar todo el mal y nosotros podamos hablar el bien para las personas. Seguramente están pensando algunos: pastor, pero es que usted no sabe lo que me hizo esa persona. Si usted supiera, hasta usted estoy diciéndole a esa persona: yo no sé, pero Dios sí sabe. Y Dios no se equivoca. Dios dice: si tu hermano te ofendió, ve a él y pídele perdón. Yo sé que la lógica de Dios es completamente diferente a la lógica de nosotros. Nosotros decimos: él me ofendió, él que me venga y me pida perdón. Pero Dios dice que si alguien te ofendió a ti, que tú vayas y le pidas perdón. Esa es la lógica de Dios. Eso es lo que Dios nos manda, y ese es el carácter que Dios quiere que desarrollemos en nuestra vida, para que no estés pensando: no, es que me la tiene que pagar. No, no te la tiene que pagar. Allá que se encargue Dios de cobrarle lo que tenga que cobrarle, que lo cambie Dios a la persona y que pueda cortar con todo problema que en el futuro pueda venir. Pero tenemos que aprender a vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora vamos a ver el poder de nuestras palabras, porque hablamos acerca de la enseñanza personal. Eso significa que nosotros tenemos que tener dominio propio en nosotros mismos en lo que estamos haciendo. El poder de nuestras palabras nos habla ahí en el versículo 3. Dice: el caballo ponemos un freno y de ahí lo controlamos. Ahora, si tú te imaginas, yo no soy mucho de campo, ¿verdad? Ni tampoco conozco mucho de los animales, pero un caballo es un animal grande, ¿sí o no? Fuertes por lo general. Tú los miras y se les miran músculos con mucha fuerza. De hecho, la gente los utiliza para hacer trabajos duros. Incluso nosotros conocemos en nuestro trabajo, hay una medida una unidad de medida que llamamos caballos de fuerza, ¿sí o no? Horsepower, en los carros o en las máquinas, en lo que es, porque mide cuánta fuerza hay, cuántos caballos está representando que podían jalar eso. Y nosotros decimos: mi carro tiene 300 caballos de fuerza. Algunos tienen 20, ¿verdad? Pero muchos tienen muchos caballos de fuerza. Dice que es un animal tan grande, pero por un freno que le ponen en la boca, ahí lo controlan. Y ahí lo van haciendo. Y yo recuerdo, porque hace una semana estábamos comiendo después de la iglesia, y ya ve que siempre ponen las pantallas, y estaban unas personas, había una competencia de bull riders,
montan toros, de esos que duran 8 segundos. Y mirábamos la fuerza que tenían aquellos animales y cómo los agarraban las personas y se amarraban de ellos y estaban trabajando. Y yo me venía a la mente cuando estaba hablando del caballo, porque un caballo también son caballos que tienen una fuerza tremenda, pero dice que ese pequeño freno los controla y los domina. Nosotros tenemos que tener cuidado porque las palabras que nosotros hablamos son las que dan muchas veces dirección a nuestra vida. Son las que nos llevan a bien o nos llevan a mal. Son las palabras que muchas veces nosotros no medimos y dice que son como una pequeña lengua de fuego que cae en un bosque y enciende algo grande que cuando menos piensas el estrago es tremendo, es muy duro y las consecuencias son graves. No hace mucho estábamos escuchando acerca de lo que pasó en Australia, ¿recuerdan? Estábamos escuchando todo aquel fuego y uno puede pensar, ¿cómo no pueden controlar eso? Pero dice que había acres y acres y acres que se estaban consumiendo. Y no solamente eso, ustedes saben que Australia es un país donde la fauna es muy extensa, muy grande, es algo que son ricos en ello. Y dice que muchos animales estaban siendo afectados por lo que estaba pasando, aparte de casas, gente, personas que estaban siendo lastimadas por lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque una pequeña chispa de fuego comenzó algo que comenzó y fue un estrago tremendo. Muchas veces nosotros hablamos palabras que a veces pensamos, no, es tan poquito lo que dije, pero eso tan poquito inició un gran fuego que empezó a quemar y a traer repercusión, no solamente en tu vida, pero en la vida de otras personas. Por eso nosotros tenemos que entender que la lengua tenemos que cuidarla, tenemos que domarla, tenemos que mantenerla firme y restringida a lo que Dios quiere hablarnos para que nosotros podamos ser y desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Dice, tú quieres ser perfecto, aprende a dominar tu lengua. Aprende a dominar tu lengua. Si tú puedes dominar tu lengua, dice, tú eres un varón perfecto. Yo estoy casi más que seguro que hoy, esta mañana, algo hablamos que no estaba correcto. Algo hablamos a lo mejor para ofender a una persona, para juzgar a alguien, para traer juicio o destrucción para alguien. Nosotros tenemos que aprender a cambiar y a pedirle a Dios que sea Él el que ponga freno a nuestra lengua, que nos llenemos de la palabra de Dios para poderlo hacer. Ahora, no solamente nos da el ejemplo del fuego, pero dice que ahí dice esa nave del mar, ese barco tan grande, dice, esos barcos tan grandes que van, dice, mirad también las naves, o fíjense también los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Y yo quiero decirte algo, porque cuando estaba leyendo acerca de esto, dice que un barco es grande, pero dice que un timón es el que lo lleva. Ahora, ahí hay una parte donde nos dice, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, eso significa de que el barco no solamente es dirigido por el timón, pero muchas veces hay fuerzas de la naturaleza que lo llevan a hacer como maniobras diferentes, distintas a las que ellos quieren, pero por el timón lo pueden controlar. Por el timón lo pueden hacer. Y muchas veces en nuestra vida hay situaciones quizás externas a nosotros por naturaleza o por el medio ambiente donde vivimos, donde te vas a ser golpeado y nosotros nos vemos impulsados o querer decir, ahora sí tengo que contestar, ahora sí tengo que hacer esto. Pero cuando nosotros entendemos de que si Dios es el que tiene control de nuestra lengua, entonces nos detenemos y no justificamos nuestras acciones o nuestras palabras por lo que alguien más hizo. Nosotros tenemos que aprender a tener mucho cuidado porque nosotros estamos dando testimonio de que Dios es quien vive en nosotros. Así es de que nosotros tenemos que cuidarnos. No importa la situación que estés viviendo, no importa las circunstancias, Dios tiene cuidado y tiene control de nuestras vidas. Mira, Santiago un poquito más adelante nos dice que hemos podido dominar a todas las especies de los animales, que hemos hecho esto, pero dice, no hemos podido dominar la lengua. Ahora, obviamente, aquí Santiago nos está diciendo de que no la podemos dominar humanamente, pero con el poder de Dios, con la ayuda de Dios, sí lo vamos a lograr. Sí lo vamos a lograr. Yo no sé si ustedes, pero yo entiendo de que yo muchas veces ofendo a las personas. O digo cosas que no están correctas, o confieso o declaro
palabras que no están correctas. Y yo tengo que aprender todos los días a entregarle a Dios mi voluntad, a decirle: Señor, habla a través de mi vida. Señor, ayúdame para poder hablar de la manera correcta, porque a veces no lo hacemos y entonces las palabras traen problemas a nuestras vidas. Porque muchas veces nosotros, por querer quedar bien con alguien, decimos algo sin saber que estamos causando a lo mejor destrucción en otras personas. Así es de que hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos y con lo que decimos, y hay que pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo pon freno en mi boca, pon freno en mi lengua, que no hable cosas que no van a beneficiar o a darle vida a otras personas. Y lo último que quiero hablar esta mañana es acerca de la verdadera adoración. ¿La verdadera qué? Porque mira, la lengua no solamente dice que tiene el poder para bendecir, pero también ¿para qué? Para maldecir. Y hablamos mucho acerca de qué es lo que estamos haciendo con la destrucción, pero nosotros tenemos que entender que todo lo que hablemos tiene que ser para adorar a nuestro Dios, que todo lo que nosotros hacemos es para adorar ¿a quién? A Dios. Adoración significa rendir, honrar a nuestro Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y por eso dice que de nuestra lengua tiene que salir una palabra que sea de bendición para nuestro Dios. Mira, ahora con las redes sociales uno se da cuenta de tantas cosas. Yo a veces ya ni me dan tantas ganas de abrir, porque a veces miro unas cosas que yo digo como: ay Dios. Y cada día como que se abren más y la gente ya es más así como pum, expuesta a todo y a decir tantas cosas que no están correctas. Pero a veces incluso nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos enojamos con el esposo, con la esposa, y ahí vas, ¿a quién? A decirle al Facebook y ponerle, y empiezas ahí a echar de todo. Y unos post antes habías puesto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es amor, ¿verdad? Gloria a Dios. Y después, ¡pum!, sale una bomba ahí de veneno tirándole a la persona. Ahora, eso que tú hablaste, escucha, ya está regado por todas las redes sociales y el internet, y toda la gente lo va a ver. Ya no lo puede hacer nada. Aunque lo quites, ya alguien lo vio, ya alguien lo tiene ahí, ya está ahí. Y ya dañaste a alguien. Y ya después te contentas con tu esposo, que bueno, ¿verdad? Que se contenta con su esposo, con su esposa, con su hijo, con su amigo, con su suegro, con su suegra, con quien sea, y ya anda muy contento. Pero ya la gente que lo vio no se da cuenta de eso y dice: uy, qué problemón traen, ¿verdad? Voy a orar por ellos. Y luego ese hermano, si no es muy espiritual y no está perfeccionado al carácter de Cristo, le habla a la otra hermana: hermana, ¿ya viste lo que puso tal persona en el Facebook? Creo que anda enojado con la esposa, hay que orar por ellos, hay que orar. No sé qué problema traen, pero creo que es, y empezamos, ¿verdad? Y estamos ahí sin dominar la lengua. Uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros, recuerda que lo que hablamos tiene que traer adoración a nuestro Dios. Adoración a nuestro Dios. Hay un dicho que dice: calladito te ves más bonito. Si no tienes nada que decir que va a edificar a las personas, mejor calladito. Mejor, mira, abre tu boca para adorar y para bendecir a nuestro Dios. Abre tu boca para adorar y para bendecir la vida de otras personas, para edificar la vida de otras personas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque todo lo que hacemos dice que tiene que salir una bendición. Porque aquí nos da el ejemplo. ¿Hay fuentes ustedes que saben que sale agua dulce y agua amarga? No, o sale dulce o sale amarga. Uno no va al río y dice: estará salada esta agua, ¿verdad? Y se la pruebas, está dulce. Y luego te vas 10 metros más y dices: acá estará salada. No, siempre va a estar dulce, porque viene de una sola misma fuente y no puede dar agua salada y agua dulce. Así nosotros como hijos de Dios no podemos hablar maldiciones y bendiciones al mismo tiempo, porque una de dos: o bendecimos o maldecimos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos perfeccionando nuestro carácter? ¿Cómo le estamos diciendo a Cristo: vive en mí y sé tú quien la gente pueda ver? Nosotros tenemos que entender de que la gente debe de ver a Cristo en nosotros en todo momento, en nuestro trabajo, en la escuela, en la familia, en la vecindad, en el complejo de apartamentos donde vives. Tú tienes que aprender a decirle a la gente que Cristo vive en ti con tus hechos, como tú eres, porque tu carácter se está pareciendo cada día más a Cristo. Ya que hablé de los apartamentos, déjenme les doy un ejemplo también. A veces vamos y predicamos y tocamos la puerta: hermana, a la vecina: Dios te bendiga, un tratadito aquí, ¿verdad? Un tratadito acá.
Y luego 2 semanas después se le ocurre a la vecina parquearse en tu parking. Y te va, vecina, voy a hablarle al tow truck ahorita. Y vas y le hablas al tow truck y le echas al tow truck. En vez de ir y decirle, vecina, ¿verdad? Creo que se equivocó y se parqueó en mi parking. Si quiere me da chance. Si no, está bien, no hay problema. Yo me parqueo en la calle. Ya cuando se acuerde y lo mueve, yo me meto ahí. Pero a veces nosotros o gritamos en nuestra casa y decimos, somos cristianos, somos hijos de Dios. Y una gritadera a los hijos y entre los esposos. Y se gritan y se dicen tantas cosas. ¿Estás adorando a Dios? ¿Estás bendiciendo a Dios? ¿Estás dando un testimonio de que Cristo vive en ti? No, tenemos que orar y pedirle a Dios que Él perfeccione nuestro carácter para que lo que hablemos sea de bendición para las otras personas. Nosotros tenemos que entender que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros digamos, todo lo que nosotros hablemos tiene que ser para adorar y para bendecir a nuestro Dios. La palabra del Señor dice que cuando servimos, todo dice hacerlo como para Dios y no para los hombres. Todo. Si tú estás en el parking, si tú estás con mujer, si tú estás orando, si tú estás tocando, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para Dios y no para los hombres. Nosotros tenemos que aprender a ser de bendición para las demás personas. Entonces, hoy yo quiero solamente terminar diciéndote lo siguiente. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es pedirle a Dios que Él perfeccione nuestro carácter para parecernos cada día más a Él. Que nosotros podamos llegar a ser esa persona que demuestra a Cristo con sus acciones. Ahora, no está mal enseñar a otros, pero lo primero siempre debe ser enseñarse a uno mismo. Cuando nosotros queremos enseñar a otros, mira si tú estás haciendo lo que estás queriendo enseñar o queriendo imponer en otras personas. ¿Te acuerdas del ejemplo que te dije que le decimos a nuestros hijos? Oren, pero tú no oras. Pórtense bien, pero tú no te portas bien. No sean desobedientes y nosotros somos desobedientes. Nosotros tenemos que aprender a enseñar a nuestros hijos, pero también enseñarnos a nosotros mismos a ser esas personas que van a tener el carácter de Cristo en sus vidas. No solamente eso, tienes que tener conciencia también de que nuestras palabras pueden ser usadas para bendecir o para maldecir. ¿Cómo están siendo usadas sus palabras? ¿Para bendecir o están siendo usadas para maldecir? Yo recuerdo en una ocasión, creo que el apóstol nos lo comentaba y nos lo decía y nos enseñaba y decía, si las personas quieren estar alrededor de ti es porque tú estás haciendo bendición para las personas. Pero si las personas te huyen, escucha y ve qué es lo que estás haciendo y que estás hablando mal para que puedas entonces traer una corrección a tu vida y tú puedas hablar una palabra de bendición. Ahora, una vez más, cierro la puerta. No estamos diciendo de que vamos a ser tolerantes con el pecado y no le vamos a decir a nadie nada. No, estamos diciendo que lo vamos en amor a confrontar, a edificar para que esa persona salga de su error y pueda venir también a tener el carácter de Cristo en ellos. Y sabes que también el uso de las palabras mejorará a medida que nuestro carácter crezca en el Señor Jesucristo. Conforme más maduros seamos, conforme vayamos alcanzando esa madurez, recuerda, te dije, es un proceso. Tenemos que aprender y nuestras palabras van a empezar a cambiar. Y yo sé que muchos de ustedes a lo mejor tienen aquí 2, 3 años, 5 años, 20 años. Y si tú te pones en retrospectiva cómo hablabas hace 5 años, te vas a dar cuenta que hablas completamente diferente el día de hoy. O quizás un año atrás y tú te vas a dar cuenta que hablas de una manera diferente. Pero como te dije al principio, siempre hay espacio para mejorar. Siempre hay espacio para que podamos decir, Dios, yo quiero que tu carácter se desarrolle en mí. Yo quiero que las personas cada vez que me miren caminar por cualquier lugar, cualquier acción que yo haga, que yo pueda representarte a ti dignamente, de tal forma que la gente pueda decir, yo quiero ser como es Jesse, yo quiero ser como es Matthew, yo quiero ser como es Vicky, yo quiero ser como es Leti. Yo quiero ser como esa persona porque esa persona tiene amor, tiene compasión, siempre me está ayudando, siempre me está edificando y quiere lo mejor para mí, porque eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que la gente pueda ver y venir a los pies de Cristo. ¿Te gustaría hacer eso?
¿Quieres que tu carácter se vaya perfeccionando y que cada día pueda ser más como Cristo? Aprende entonces a enseñar de la manera correcta, a aprender para ti mismo, a dominar la lengua, pedirle al Espíritu Santo: Dios, ayúdame para poder hablar palabras que sean de bendición para cada persona. Y por último, sobre todo, dale la adoración a nuestro Dios. Dale la adoración a nuestro Dios. ¿Por qué no te pones de pie y oramos y le pedimos a Dios que cada día Él pueda perfeccionar nuestro carácter más?